Un libro de Andrés Oppenheimer, que no es precisamente una persona que ideológicamente tan afín, digamos, a las políticas de este lado. Pero, en fin, en resumen, aborda la historia de distintos países reciente, contemporánea, de cómo se ha apostado por la educación como la herramienta para salir adelante, y que es justamente el caso de Chile. Pero son políticas que deben tener una sostenibilidad de todos los actores, de todos los sectores, para poder garantizar que dentro de 8, 10, 15 años vayamos viendo los efectos de ese esfuerzo. Por ejemplo, este incremento de cantidad de establecimientos que se traducen en oportunidades para jóvenes que están en los 15, 16, 17 años, lo vamos a evidenciar dentro de unos 5, 6, 7 años, cuando ya sea una mano de obra que tenga un pequeño nivel mayor de calificación para desarrollar un trabajo y por lo tanto ser más productivos, porque eso es a veces lo que se nos olvida. Aquí solo se pide que la gente sea productiva, pero no se habla de qué condiciones se necesitan para ser productivos. Y en ese sentido, el caso de Mi Familia Progresa, de alguna manera, hoy que lo conversamos, y sin duda alguna hay que profundizar en sus resultados, pero también desvela algunos elementos de nuestra sociedad y cómo una parte de la sociedad y de ese Estado como que no le quisiera apostar. Y como decía Orlando, ¿no?, la inversión que se ha hecho en Mi Familia Progresa es 10 veces menos que lo que se ha invertido en carreteras, por ejemplo. Y eso es la apuesta para el futuro. Y hoy vemos... Y no es que las carreteras sean malas. No es que sean malas, sin duda alguna. Bueno, van parejitos, ¿no? Las dos cosas son necesarias, pero la apuesta fuerte y agresiva por la educación debe ser de todos. Y hoy vemos coberturas pues que se convierten en una nota secundaria, como se conoce, la nota del periódico tiene 3 párrafos, la nota en Siglo XXI está subsumida a una nota secundaria de 4 párrafos, en Prensa Libre igualmente, y se preocupan por los fondos, Prensa Libre hace una diagramación interesante que nada tiene que ver con los contenidos. Ahí está el logotipo del partido, una televisión, varios billetes de a 100 volando, y eso ya connota a la hora de presentar una información algo más allá de lo que se dice en el texto y en las letras. En ese sentido, Gonzalo, ¿cómo contarnos ese esfuerzo sostenido que un Estado tiene que hacer? Y de ese Estado pues son parte también obviamente los medios de comunicación, el sector privado, las universidades, las iglesias, el sector político, etcétera. ¿Cómo sostener un esfuerzo real que redunde en una superación de esos niveles de pobreza, en una ampliación de la clase media? ¿Y cuál es la estrategia que se debe seguir? ¿Cómo privilegiar, cómo poner adelante un acuerdo social por encima de divergencias ideológicas? Bueno, que ojalá fueran divergencias ideológicas serias y profundas, pero a veces son muy superficiales. ¿Cómo lograr esos acuerdos que ustedes sí lograron empujar? Yo creo que no hay, estimado amigo, recetas. Es muy difícil poder decir esto o lo otro. Son las experiencias y las circunstancias que los países y los pueblos van teniendo. Yo he sido parte activa de la vida política de mi país, presidí el partido del presidente Lagos, de la presidenta Bachelet, entonces sé de lo que estoy hablando cuando tenemos el roce político diario, que puede ser agrio, puede ser duro, complejo, y muchas veces injusto con lo que el gobierno hace. ¿Qué diría yo? Creo que hay ciertas realidades, sin embargo, que se van imponiendo, como las que yo estoy escuchando acá. Hay ciertas cosas que se van consolidando. Y lo que es importante, creo yo, al final la receta ¿cuál es? Tú mencionabas la continuidad. Pero la continuidad no es solo apelar a otros, cuando eventualmente hay cambios políticos para que las cosas sigan su curso y no vuelvan atrás, sino que el que eventualmente tenga otras ideas no pueda, porque así lo dicta la realidad, volver atrás en cosas que son tan importantes como las que estamos mencionando acá. Nosotros hemos tenido un cambio de gobierno en los últimos meses, en marzo recién pasado, y estamos muy satisfechos porque esto se ha dado en un contexto muy cívico. Entre medio hemos tenido un terremoto muy duro que ha acentuado una claro, idea de unidad nacional, pero yo diría que no están en cuestión los esfuerzos que se han hecho. Tenemos una discusión fuerte sobre educación. Nosotros hemos logrado la cobertura, presidente Colón, pero no hemos logrado la calidad, que es un desafío que tenemos en toda América Latina. Brasil está enfrentando eso fuertemente. Y es producto del avance. Así es, por supuesto, lógico. El avance va demandando más y más y más. Exactamente, entonces vamos pasando por etapas, ya nadie pone en cuestión que debe llevarse la educación hasta el último rincón del territorio, como escucho acá. Si yo te dijera que en la mayoría de territorios nacionales
Es una novedad que las escuelas tengan computación. Y todavía no tenemos en la inmensa mayoría, porque no había un esfuerzo. Ahora se está llevando, pero es un cambio para un joven con acceso a Internet y a todos los medios digitales de ahora. Sin computadora tiene una diferencia de pobreza impresionante. Yo he visto niñas en las montañas consultando los diálogos de Platón. ¿Dónde esa niña iba a poder consultar los diálogos de Platón? Y era una niña de 9 años. Nosotros tenemos acceso a todo eso. Entonces yo creo que es fundamental y hay que convertirlo en un esfuerzo de nación. El esfuerzo por la educación, por la salud, por la justicia, por la seguridad, son esfuerzos de nación, no son esfuerzos ideológicos. Un país sin salud, educación, seguridad y justicia no va a ninguna parte. Entonces creo que es importante, no sé si van a leer algunos mensajes, porque ya se nos pasó el tiempo. Estamos un poco apretados. Ya estamos, pero sí hay algunas comunicaciones que tienen que ver con el tema incluso, y que hay muchas dudas ahí con lo del servicio cívico, que muy probablemente habremos de tocarlo más a profundidad, porque es una buena opción. Gobernación el próximo, sí, recuperamos a nuestro compañero. Sí, cabal, y así habla de otras cosas, porque se hace... El ministro de Gobernación era parte del programa, pero cuando lo nombré ministro, lo destituimos de aquí. Ya no era... Bien, le vamos a dar inicio a algunos mensajes que han entrado a la bandeja del 45001000. Jason de la zona 18 pregunta: buenos días, señor presidente. Más bien es una felicitación. Quiero felicitarlo en la forma que está manejando las alertas de tormentas. Muchas gracias. María José de Villanueva: ¿puede explicar las generalidades de la ley del servicio cívico? Maritza nos dice: buen día, presidente. Quisiera que explique el tema de justicia social. Un radio escucha nos dice... Que nos envía mensaje de la zona 1 de Misco: hay casas donde no llegan y necesitan las bolsas solidarias, y a los que necesitan no llegan. Donde necesita bolsa es en Palomares, El Campito, por la fábrica La Luz. Gerson de la zona 18 dice: presidente, ¿en qué consiste la ley de servicio social y cuándo entrará en vigencia? Celso Cetino: presidente, felicito por el programa, ruego nos ayude con la carretera Fraijanes El Cerrito. Miguel nos dice: buenos días, quiero decir que aquí en Guatemala no existe la ley, empezando con los partidos políticos que irrespetan. Un radio escucha dice: ¿de qué manera los jóvenes podemos contribuir a crear justicia social en nuestro país? Otro radio escucha nos dice: ¿la democracia existe o solo es una utopía? En Guatemala aún no se ha juzgado a genocidas y aún tenemos que superar índices de pobreza y pobreza extrema. Fernando Caaj nos dice: buenos días, presidente, ¿realmente hay democracia en Guatemala? Sandy: presidente, buen día. Al final queremos saber cómo quedará la situación jurídica del RENAP. Muchos guatemaltecos necesitamos agilizar nuestro DPI. Roxana Rodríguez: buenos días, presidente. Necesitamos incrementar los empleos y salarios para los guatemaltecos. Eso también contribuye a consolidar una democracia. ¿Qué está haciendo usted para crear y desarrollar nuevas oportunidades? María de la zona 6: presidente, esperamos que CICIG siga en nuestro país para que siga resolviendo tanta corrupción. Gerardo de la zona 25 nos dice: buenos días, presidente, ¿qué opina de las campañas anticipadas? Se está irrespetando la ley electoral y de partidos políticos. Mario Enrique: presidente, este país tiene democracia y buenas leyes. Lo malo es que en este país todos no respetan la ley. Isabel de la zona 18: ¿cuándo se hará la auditoría en el RENAP? Y tenemos muchísimos otros mensajes. Vamos a parar un momento, presidente. Y como habla de rápido, no se puede tomar nota. Bueno, antes de contestar los mensajes, para poder cerrar algunos argumentos que Orlando y Gonzalo nos daban, tú hablaste del respeto a los poderes. Mi obligación constitucional es respetar la autonomía de los poderes. Creo que jamás se había respetado como lo hemos respetado nosotros. La autonomía de la Universidad Nacional totalmente intocada, en la del Seguro Social, que es así, había sido muy por los recursos y todo eso. Ahora lleva 6 años de continuidad en su dirección, y eso ha permitido un fortalecimiento del instituto impresionante. La autonomía municipal totalmente respetada, y esto del RENAP es la institución que da el documento único, y hubo problemas administrativos ahí,
y está la postura de una intervención de la presidencia.